Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos, con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos, con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria, cúbrenos. No solo buscamos tener solo tu rostro ver y conocerte y poder verte, revélanos tu gloria a ti. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos
poder de tu gloria, cúbrenos. Con el poder de tu gloria. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Hebreos capítulo 3 versículo 7 donde dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Los versículos 7 al 19 es una advertencia muy seria sobre la incredulidad y que hay que tener en cuenta. Al llegar a este punto, el escritor de la epístola a los Hebreos presenta la segunda advertencia de esta epístola. Es una advertencia en contra del endurecimiento del corazón. Le había sucedido a Israel en el desierto, pero podría volver a suceder a los lectores de esta epístola, ya que ellos estaban en persecución. De modo que el Espíritu Santo, vemos aquí que sigue hablando y lo sigue haciendo a través de su palabra. El Salmo 95 y versículo 7 al 11 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mesat, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El escritor utiliza la conducta de los hijos de Israel aquí como una forma de desafiar a los lectores a caminar más cerca, más íntimamente con Dios. Su propósito era ayudar a que se diesen cuenta de la gravedad y las consecuencias de ese comportamiento y se mantuvieran firmes y perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Muchas veces las cosas empiezan bien, pero no acaban tan bien, y precisamente porque hay obstáculos en la vida del creyente, obstáculos que nosotros quizás no contamos con ellos, pero que vienen ahí. Y estos creyentes hebreos a la cual van dirigida esta epístola tenían ese problema y podían caer también como el pueblo de Israel en el desierto, que cayeron en el endurecimiento del corazón. Solamente estaban mirando las dificultades. Su mirada estaba puesta ahí, en las dificultades, en las necesidades, pero no estaban puestos en el Dios que soluciona y tiene poder para solucionar toda dificultad, haya la que haya. Dice aquí: si oyere hoy su voz. El Salmo 95 es un cántico de alabanza y también de adoración, aunque el escritor es humano, en este caso era David. Sin embargo, aquí fue Dios el que lo inspiró a David a través de su Espíritu Santo. Note lo que dice David en 2 de Samuel 23 y versículo 2, donde dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. El apóstol Pedro afirma también lo mismo en relación con estas palabras de David. En Hechos capítulo 1 y versículo 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. Hay que tener en cuenta que el mensaje de Antiguo Testamento o la antigua dispensación era el hablar del Espíritu por medio de los profetas, es decir, de hombres que Dios escogía para que llevasen el mensaje a su pueblo. También en Hechos capítulo 28 y versículo 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Nótese cómo es lo que he dicho antes, que en el Antiguo Testamento era Dios que utilizaba a estos hombres, profetas, que llevaban el mensaje de Dios a su pueblo. La Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que los escritos del Antiguo Testamento se produjeron
por la inspiración del Espíritu Santo a los hombres santos de Dios, como nos dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Y también 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces nos encontramos, cuando estamos testificando a una persona y le hablamos de la Biblia, que es la palabra de Dios, pues siempre tienen el mismo razonamiento las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón y que quizás, pues casi nunca, o por no decir nunca, se han entretenido, han dedicado tiempo a leer la palabra de Dios que está en la Biblia. Y suelen decir que eso lo escribieron los hombres. Y yo siempre pongo el mismo razonamiento. Y les digo, mira, si yo ahora te digo, por ejemplo, escribe una carta a Antonio, por ejemplo, que está en la ciudad tal, ¿quién escribió la carta? Y me suelen decir, hombre, yo. Muy bien. ¿Pero quién te la dictó? Hombre, tú. Pues esto es lo mismo con la palabra de Dios. Dios utilizó a estos hombres para escribir su palabra. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando digo inspirado, no me estoy refiriendo a la inspiración que el mundo conoce, es decir, aquello que se tienen que ir a una montaña o tienen que esperar un día de inspiración. No, era el momento adecuado, cuando había la necesidad en el pueblo, cuando Dios inspiraba a estos hombres a escribir su palabra, para que quedase para siempre. De manera que toda la palabra de Dios tuvo su cumplimiento y también lo va a tener en el futuro. Es por esta razón que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está diciendo y está profetizando de las cosas que habrían de acontecer, y lo que Él dijo pasaría, y de hecho pasó. Por tanto, los cielos y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios, es decir, la Biblia, es eterna, y nunca jamás pasará. Sigue diciendo este versículo, si oyeres hoy su voz. La frase está dirigida aquí a los contemporáneos de David, pero por extensión se puede aplicar a todos los creyentes en cualquier época y en cualquier tiempo. Ahora bien, dice el Salmo 95:7, porque el que es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos, si oyeres hoy su voz. Son aquellas personas que tienen a Jehová por su Dios personal. También es válido para la propia Iglesia de Jesucristo, como dice en Juan 10:3-4. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. También este mismo capítulo, pero ahora el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por tanto, habla continuamente a su pueblo, y lo hace siempre con un propósito, de que prestemos atención a lo que Él dice, de que prestemos atención a su voz, a la voz del buen pastor, que en este caso es el Señor Jesús. También esta misma epístola a los Hebreos dice que hemos de tener, no solamente debemos de oír su voz, sino que tenemos que tener nuestra mirada puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Por tanto, hemos de tener mucha atención a la palabra de Dios. Te recuerdo que esta epístola está dirigida a creyentes, a cristianos, no está dirigida a inconversos. Por tanto, está hablando aquí a personas que tienen a Cristo en su corazón. Y continúa ahora con Hebreos 3:8, donde dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Los lectores de la epístola debían, a través de la enseñanza del Salmo 95, el versículo 8, debían de cuidar y mantener un corazón sensible a la voz de Dios. Esto es muy importante, porque
los quehaceres de este mundo, las cargas que podemos sobrellevar, mantener a la familia, quizá el desempleo, quizá las presiones de este mundo, puede hacer que no seamos sensibles a la voz de Dios. Que estemos muchas veces escuchando, muchas voces sí, pero son voces que no van a traer nada efectivo a nuestro espíritu. Solamente la palabra de Dios es la que trae aliento y fortaleza a nuestra vida, ya que un corazón endurecido se puede volver insensible a lo que Dios demanda para nuestra vida, y como es natural, la voluntad de Dios, si ese corazón se vuelve endurecido, no se realizará en nuestras vidas o en una nación. Dice el salmista y luego introduce a Dios, mismo dirigiéndose a su pueblo: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Habla aquí de la provocación. Así lo traduce la Septuaginta. Equivale a Meriba. Del texto hebreo, como la tentación equivale a Masat. Cuando los israelitas amenazaron rebelarse contra Moisés en Refidín, porque no había agua allí, él les preguntó: ¿por qué atercáis conmigo? Y luego dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Nótese, porque esto es muy curioso, como nos dice Éxodo 17:2. Mira lo que le dice: y atercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué atentáis conmigo? ¿Por qué atentáis a Jehová? Y llamó el lugar Masat, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla, debido al comportamiento que tenía el pueblo de Dios. Continúo con este versículo ahora, el 9 del capítulo 3 de Hebreos, donde dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Éxodo 17:7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nótese. La cita del Salmo utiliza un término que indica poner a prueba, hasta el límite de la paciencia. Yo pienso que cada persona tenemos un límite para nuestra paciencia. La persona más santa que tú puedas hallar aquí en la tierra, y la que parece que nunca se enfada, pues también tiene un límite. Todo tiene un límite. Las mismas escrituras ponen de manifiesto que Dios fue puesto a prueba por su pueblo, y lo hizo por medio de una actitud provocadora. Números 14:22, donde dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. El 10 es un número simbólico que expresa la condición de algo que es completo, bíblicamente. De ahí que se refiera a la provocación. Esto indica llegar al límite de dicha provocación, es decir, llenar la medida de la capacidad de la paciencia de Dios. Dios también es muy paciente para con nosotros, ya que no quiere que nadie se pierda. Y Dios pone todo a nuestras manos y todo lo hace para que no nos perdamos. Pero si nosotros permanecemos con un corazón endurecido, permanecemos cabezones delante de Dios queriendo hacer nuestra propia voluntad, llegará un día en el cual la paciencia de Dios tiene su límite. Y vemos aquí que el 10 es el límite de esa paciencia en el Antiguo Testamento. Por tanto, ellos llegaron ya a probarlo 10 veces, y Dios dijo: hasta aquí habéis llegado. Hasta aquí el favor mío ha estado con vosotros, pero a partir de ahora vais a saber lo que es bueno, como se suele decir. Menos mal que fue gracias a la intercesión del siervo de Dios, Moisés, que estuvo orando delante de Dios, y a través de esa intercesión Dios perdonó a su pueblo. Pero esto no quiere decir que iban a entrar a la tierra prometida, sino que ellos quedaron en el desierto, no entraron a la tierra prometida, excepto 2 personas, Caleb y Josué. De manera que aquellos que tentaron o provocaron a Dios para ver hasta dónde llega su paciencia y cumplía sus promesas, esto también se suele dar en los hijos de Dios que son ingratos y desagradecidos, que no entienden lo que es la gracia de Dios, que piensan que se lo merecen todo, porque ya el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ellos, en cierta manera, están probando, provocando, y en algunos casos, déjame decirte también esta palabra,
chantajeando, en algunos casos, lo hacen a Dios. Sí, lo hacen, pidiéndole cosas que no le son necesarias, como lo suele hacer un hijo aquí en la tierra. Hay hijos que también suelen hacer lo mismo, que piensan que los padres los tienen que mantener hasta que tienen 40 años y que deben mantenerse ahí en casa, bien comidos, bien alimentados, y ellos de trabajar eso, pues no es cosa mía. ¿Por qué? Porque mis padres tienen la obligación de criarme y de cuidarme, pero deben de ser responsables. Y esto también ocurría aquí, en el pueblo de Israel. Por tanto, vemos que muchos tienen a los padres y los tienen solamente para sacarle lo que pueden, cuando son mayores, y si pueden más, más. De manera que no son responsables como hijos. Y nosotros como hijos que somos adoptivos en Cristo Jesús, hemos de ser responsables con aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de no estar siempre provocando a Dios, pidiéndole cosas que son innecesarias. Hemos de trabajar y luchar aquí mientras estemos en la tierra para que el reino de Dios sea extendido. Sigue diciendo el texto bíblico. Vemos aquí que tiene el sentido tanto de probar a Dios, a pesar de sus obras, como dice, de 40 años. Dice el versículo 9, la tercera parte, y vieron mis obras 40 años. Si nos fijamos bien, el pueblo estaba casi de continuo desafiando a Dios, casi de continuo probando a Dios. Yo no sé si tú has estado alguna vez con alguna persona que de continuo te ha estado probando y te ha estado desafiando. Probar es una cosa, probar a ver lo que haces, probar a ver cómo te mueves, probar a ver lo que dices, pero luego es un desafío a decir si tú eres capaz de hacer esto, si tú puedes darme aquello. Es un desafío. Y así es como estaba el pueblo de Dios, pese a haber visto de antemano las obras de Dios, es decir, cómo Dios le sacó de Egipto con su mano poderosa, cómo Dios hizo ahí milagros y señales, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo. Muchas personas ponen como excusa cuando se le habla del Evangelio y dicen, si no veo, no creo. Necesito ver y luego creeré. Pues bien, aquí tenemos una prueba bien clara, que miles de personas, y como muchos dicen que eran 2 millones y pico de personas que habían salido de Egipto, pese a haber visto, como te he dicho, las plagas, cómo los egipcios sufrían las plagas, y ellos sin embargo no, cómo ellos cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios les dio agua, cómo Dios le dio maná del cielo, cómo Dios le dio carne, cómo le dio protección. Bien, pese a haber visto esto y haberlo recibido, ellos seguían siendo incrédulos, desagradecidos y no creían a Dios. De manera que toda persona que está diciendo muchas veces, dice, si no veo, no creo, es una excusa barata para no creer. Continúo ahora con Hebreos 3, versículo 10, donde dice, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Dios se sentía dolido, naturalmente, y disgustado, a causa de la rebeldía y osadía de su pueblo. El verbo en cuanto a disgustado expresa la idea de una gran ira que sentía, y esa ira estuvo a punto de destruir a ese pueblo rebelde. Números 14, 11 y 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Como dije anteriormente, gracias a la intercesión de Moisés, alcanzaron el perdón de Dios sobre ellos. Dice, siempre andan vagando en su corazón. Sigue diciendo, es decir, un corazón extraviado. Siempre andan vagando en sus corazones. Nótese que no era casualmente una vez, sino que era ya de continuo que estaban vagando en sus corazones. Es lo que sigue diciendo. Es decir, un corazón extraviado, vemos que es el producto de un alejamiento de Dios, ya sea voluntario o ignorado, ya que el hombre sin Dios está de continuo vagando, sin un camino, sin un propósito en su vida,
ya que no quiere conocer los caminos de Dios. Isaías 59:8 nos dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerán la paz. La actitud de Israel no era casual, sino que era una actitud, como he dicho, continuada. Siempre andan vagando en sus corazones. Por esta razón, dice que le tentaron 10 veces, como expresión de algo que saturó completamente la paciencia de Dios. Hay aquí un pensamiento, una reflexión para nuestras vidas, para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y es que los lectores de la epístola, y nosotros también hoy, hemos percibido y tenemos en nuestra vida el milagro de la salvación. El milagro de la salvación es el mayor milagro que se pueda experimentar en una persona que realmente ha nacido de nuevo. Ese es el mayor milagro, y a partir de ese momento el justo vivirá por la fe. Es decir, andamos por fe. Yo no necesito ver milagros para que mi fe se potencie, para que mi fe sea más fuerte. No, yo ya creo en la palabra de Dios. Yo ya sé que para Dios no hay nada imposible. Yo ya sé que Dios puede hacer un camino en el mar. Yo ya sé que eso puede hacerlo. Yo ya sé que Dios puede detener la luna. Yo ya sé que Dios puede detener el sol. Yo ya lo sé, porque su palabra así lo dice. Yo ya sé que Dios puede a un alma que es rebelde, incrédula, hacerle a un alma compasiva. Aquellos que estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, yo ya sé que puede hacernos parte de su familia, porque yo lo siento en mi corazón. Pero si por el contrario, si andamos vagando en nuestro corazón, andaremos vagando sin ningún rumbo, sin ningún propósito en nuestra vida. Y esto hará que Dios se disguste por lo que estamos haciendo, por nuestra incredulidad, por nuestra dureza de corazón. Él como que es un Dios que nos ama, como nos dice Hebreos, Dios al que ama, disciplina. Vendrá la disciplina. Si no la quieres aceptar esa disciplina, entonces eres un hijo, una hija rebelde, y puede venirte algo mucho peor. Continúo ahora con Hebreos 3:11, donde dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como he dicho, está hablando esta epístola y está hablando a creyentes. El juicio de los días del desierto cayó sobre los israelitas que rechazaron a Moisés, pero antes habían rechazado al Dios de Moisés. Pero así como Cristo es más grande en su gloria que Moisés, como nos dice el versículo 3 de este capítulo 3, también la pérdida que significa el rechazar a Cristo es más grande que la incurrida en rechazar a Moisés. Es decir, que los que rechazaron a Moisés cuando le traía la palabra de Dios y les decía lo que debían de hacer de parte de Dios, había una consecuencia. Y si nosotros rechazamos en el día de hoy que Dios nos está hablando en este postrer tiempo, es decir, el postrer tiempo es el tiempo que nos habla desde que el Señor Jesús nació allá en Belén, hasta que de nuevo venga en las nubes y venga también a por su iglesia. Estamos viendo que ese es el postrer tiempo. Bien, pues en este postrer tiempo, si Dios nos está hablando por el Hijo, la consecuencia de rechazarlo será mucho más grave que no la de Moisés. Los rebeldes e incrédulos de los días de Moisés perdieron la bendición prometida de entrar en la tierra terrenal de Canaán. Ellos la perdieron, pero la rebelión de este último tiempo impedirá las bendiciones más grandes de la nueva dispensación. ¿Y cuál será? Esa entrada. Será esa entrada en esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, todo lo contrario. Dios nos está hablando hoy, en el día de hoy, a través de su Espíritu y de su palabra, lo que está escuchando, y lo está haciendo para que podamos corregir nuestras vidas, porque Dios quiere que pasemos con Él en la eternidad. Dios nos ha llamado a su gloria eterna, dice la palabra de Dios. Por tanto, en nosotros está el no rechazar la palabra de Dios, ya que las consecuencias no será entrar en la tierra de la promesa terrenal, sino en la ciudad celestial. Fue un corazón malo de incredulidad
en que el que impidió a la generación que fue testigo del Éxodo gozar del reposo que habían esperado. El escritor de la epístola, visto los antecedentes del pueblo de Dios, urge a sus lectores para que hagan caso. No fuera que un corazón así estuviera presente entre ellos. Por eso dice, para apartarse del Dios vivo. Es una actitud más positiva que lo que las palabras en el castellano pueden llegar a sugerir. Denota rebelión contra Dios. Apartarse del Dios vivo después de haberle conocido significa rebelarse en contra de Dios. Cuando en Cades Barnea los israelitas repudiaron el liderazgo de Moisés y de Aarón, en realidad se rebelaron contra Dios, quien había elegido a estos dos hombres para que fuesen sus líderes, y ellos lo rechazaron. Y para los cristianos, repudiar al apóstol y sumo sacerdote de su confesión, es decir, a Jesucristo, elegido de manera similar por Dios, sería una rebelión peor en contra del Dios viviente. Por cierto que ha sido cuestionado muchas veces si la recaída de los cristianos en el judaísmo podía describirse con tales palabras. ¿No denota más bien un abandono completo de la fe de Dios en cualquier forma, mientras que en el judaísmo el Dios vivo era reconocido y adorado? Pero un retroceso, sin embargo, del cristianismo al judaísmo, nótese, estoy diciendo un retroceso del cristianismo al judaísmo, es decir, del cristiano volverse al judaísmo, sería comparable a la acción de los israelitas cuando en sus corazones se querían volver a Egipto. No sería meramente un retorno al Éxodo, aquellos que quieren volverse a la ley, sino sería un gesto de apostasía abierta, un completo rompimiento con Dios, para aquellos que nunca habían sido iluminados por la revelación final de Dios, habían hecho de lo mismo en Cristo. El judaísmo proveía un medio de acceso a Dios, aunque fuera sobrio e imperfecto, pero para aquellos que habían recibido la iluminación del Evangelio, renunciar a él a favor del orden antiguo, de la antigua dispensación, vemos aquí que era un pecado irreparable, el pecado en contra de la luz recibida, es decir, un pecado en contra del Evangelio, porque estaban, después de haber recibido el Evangelio, lo estaban rechazando y estaban volviendo al Éxodo. De manera que debemos tener en cuenta que esta es una exhortación a aplicar, esta lección del pasado del Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta una vez más que aquellos a los que el escritor dirigió esta epístola eran creyentes, eran hermanos, y el peligro era la apostasía, el alejamiento de Dios. En los días de hoy hay muchos cristianos y cristianas. Sabemos que se suelen hacer viajes organizados a Israel, y todos nos gusta ir a Israel. A cualquier cristiano evangélico que tú le preguntes ¿quiere ir a Israel? Pues te dirá que sí. Ahora que puede ir por los medios económicos ya es otra cosa. Pero a todos nos gustaría ir a Israel. ¿Por qué? Porque está allí en la tierra del Señor Jesús. Visitar las calles, los lugares donde estuvo Pedro, donde paseó Pablo, donde estuvo el Señor Jesucristo, es algo que viene a nuestra mente y la Biblia se hace realidad en nuestro corazón. Y cualquier persona puede darse cuenta también que es bueno ir allí. Y notamos que la música, por ejemplo, hebrea, y las vestimentas son muy atrayentes. Y esto no es malo que lo entendamos así, ya que es lo antiguo de la antigua dispensación, es decir, del Antiguo Testamento. Vemos aquí que son los judíos practicantes, nosotros, los que le debemos de predicar primeramente la palabra de Dios, el Evangelio. Es así como nos lo muestra a nosotros la palabra de Dios. No son los judíos los que nos tienen que predicar a nosotros la ley. ¿Lo entendemos esto? No somos nosotros los que tenemos la revelación, la luz del Evangelio, lo que tenemos que asimilar y creer en la ley y practicarla. No, es el judío el que tiene que recibir el Evangelio. Esto es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Y hacer lo contrario es rebelarse en contra de la palabra de Dios. Pero aquellos que no han entendido todavía
lo que significa el nuevo pacto y este tiempo de gracia, cuando regresan, lo he podido ver, lo he podido observar, no todos, pero algunos, de vez en cuando sale alguna por ahí, que por ejemplo lo primero que hace es que se cambian su nombre, lo segundo que hace es que lo ves con la kipá puesta, lo tercero que pueden hacer es que guardan el sábado, luego también que hay cosas que no pueden comer ni pueden tocar, es decir, esto significa, como he dicho, regresar al Éxodo. Bien, si ellos quieren regresar al Éxodo, que regresen, pero yo sigo en la gracia, yo sigo en la nueva dispensación, porque la gracia es mucho mejor. Y vemos que esto es un pecado, como he dicho antes, es rechazar la gracia de Dios, ya que han recibido la luz y lo rechazan. Por consiguiente, para los cristianos, la experiencia de los israelitas rebeldes debe servir como una advertencia que no debe ser tomada a la ligera. Los cristianos debemos de examinarnos concienzudamente a sí mismos y también los unos a los otros, para ver si hay alguno que tenga un corazón malvado de incredulidad. El escritor de Hebreos sabe que a partir de la Escritura, que el abandono de Dios tiene su origen, tiene su desarrollo en la incredulidad, caracterizada por la desconfianza y el escepticismo. Se expresa principalmente en desobediencia, es decir, en no hacer caso a la palabra de Dios, y más tarde resulta en apostasía. Las señales de la apostasía son el endurecimiento de corazón y la incapacidad para arrepentirse y pedir perdón. El corazón de alguien que se aparta de Dios se le describe como pecaminoso, que quiere decir malvado o inicuo. Dios no toma a la ligera el pecado de incredulidad, ya que sabe que su origen está en el corazón perverso del hombre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Voy concluyendo ya con esto. He podido ser testigo muchas veces a lo largo de mi vida de personas, unas que tenían un carácter muy fuerte, otras que eran intelectuales, con títulos, otras personas sencillas, pero todas ellas estaban de acuerdo que cuando oyen chismes, lo creen. También creen a los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos. Por ejemplo, tú pones varios periódicos del mismo día y la misma noticia y te darás cuenta que cada uno lo interpreta y lo dice de una manera. Es más, cada uno a lo mejor da hasta una cifra diferente a la otra. Pero muchos lo creen. El hombre y la mujer le es más fácil creer la mentira que la verdad. Le es más fácil creer en una religión fácil, barata, sin ningún compromiso, que van cada 2 meses o 3 meses o 4 o 5 veces al año a la iglesia. Le es más fácil eso que no creer al evangelio. Le es más fácil creer en esa religión que no le lleva absolutamente a nada ni a la salvación, porque Dios no envió una religión para salvar al mundo. Dios envió a un Salvador, a su Hijo Jesucristo, y es en Él en el que tenemos que depositar nuestra fe y tener nuestra mirada puesta en Él. Por tanto, vemos que al hombre y a la mujer le es más fácil creer en lo que oye, en los medios de comunicación. Creen en cualquier religión, sea la que sea, siempre y cuando sea fácil, sin compromiso, aunque sea sin salvación. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Romanos 10:9 y 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amigo y mi amiga, ¿crees tú esto que te he dicho que es la palabra de Dios? ¿Crees en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados y delitos? ¿Crees que resucitó de los muertos? Si crees esto, solo te falta una cosa, y es invitarle a Cristo a que venga a tu corazón y recibirle como Señor y Salvador de tu vida.
Si es así que tú quieres recibirlo en esta hora, en este momento, como el Señor y el Salvador de tu vida, pues yo te invito ahí a donde tú estás, que tú puedas hacer una oración de fe. Simplemente tienes que repetir conmigo lo que yo voy a orar. Repite ahí y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Hasta ahora he sido un hombre, una mujer, rebelde a ti, incrédulo, incrédula. Pero en este día he oído tu palabra y la creo. La he recibido en mi corazón. Pero ahora te abro ese corazón para recibirte a ti, Señor Jesucristo, que tú morites por mis delitos y pecados, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a ti prometo darte todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, ahora Dios va a trabajar en tu corazón. Dios dice en su palabra que Él cambia ese corazón endurecido y lo vuelve por un corazón sensible, sensible a las cosas espirituales, pero también sensible hacia la sociedad, hacia la humanidad. Dios te va a utilizar como instrumento en sus manos para que tú puedas llevar esa palabra a otras personas. Pero para eso es necesario que tú estudies, que tú leas los evangelios, la palabra de Dios. Comienza por el Evangelio de Juan. También es bueno que no lo hagas por tu propia cuenta para no caer en falsas doctrinas. Congrégate en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Di ahí que has recibido a Jesucristo en tu corazón y te van a recibir con los brazos abiertos y te van a enseñar la palabra de Dios y podrás crecer en Cristo y servirle a Él. Y a toda la audiencia, nuevamente, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar